A ella, a la señora Lucía Mercado, gran escritora tucumana con una vasta trayectoria, que la queremos mucho en la provincia. ¿Cómo estás, Lucía? Muy bien, muy bien. Basta por Pero, trayectoria ¿de qué? por vieja Por- ya. No, una Ya hace vasta mucho que empecé a trayectoria. vivir inclusive. Claro, ¿cuántos sí. libros llevas? Mira lo que es esto, con las chicas 10 con libros, Nati. tengo 10. 10 libros ya. Sí, míos y editados otros tantos. Bueno, contame un poquito tu visita a Tucumán, porque vos estás radicada de hace muchos años en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en yo tengo capital. casa en Santa Lucía. Yo vivo Nacida ahora. en Santa Lucía. ¿Cómo? Nacida en Santa Lucía. Yo soy nacida y criada en Santa Lucía, departamento Montero, el camino de Tafí del Valle, y hice ahí mi escuela primaria, escuela secundaria, la hice en Monteros, porque en esa época, 1950, 60, Santa Lucía era un pueblo chiquito de un ingenio azucarero, y lo único que tenía era una escuela primaria. Y peleando con mi mamá y con mi familia, yo me fui a Monteros, me anoté, y bueno, hice la escuela secundaria. ¿Por qué? Porque era común en la gente, en los hijos de obreros, Sí. que las mujeres terminaran en todo caso la primaria para no ser analfabetas Claro. y después ir a trabajar en el servicio doméstico. O acá en la ciudad las mandaban a Buenos Aires. Todo el mundo de mi generación ha hecho eso. Y yo cuando tenía 8 años, 9, creo que tenía 4º grado, yo dije, no, yo cuando sea grande voy a ser señorita. Señorita es Claro, la maestra maestra. de la Porque en realidad era la única mujer profesional que yo veía, que venía. Yo venía de una familia, mi mamá analfabeta, mi papá que vivía en la calle, mis tías, todas domésticas, pero en general gente pobre analfabeta. Así, Entonces, yo la única mujer que encontré y que conocí así profesional fue la maestra. Entonces dijo, voy a ser maestra. Entonces, por eso decidiste. me fui a Monteros. Tenés tantos exalumnos ahí, ¿no? ¿A dónde? En la zona de Monteros, Claro. Bueno, yo nunca enseñé en Monteros, en Santa Lucía. porque yo no me recibí al final de maestra, porque estando en la escuela secundaria, yo descubrí la química, una profesora de química que iba a Monteros, iba en auto. En ese momento, en el año 1960, ir en auto era de la ciudad, y además ella contaba, porque era de familia italiana, terminaba noviembre, diciembre, se iba a Italia, volvía en febrero y contaba ya a las profesoras. Yo paraba ahí la oreja de sus cosas en Italia. Y hablaba de Roma, de cosas que yo ni sabía qué era. Entonces dije, no, yo voy a hacer química. O sea, te recibiste. O sea que ahí fui descubriendo con el tiempo Tu vocación. mis, más que todo, más que vocación, los medios o el camino para no ser pobre. Porque en realidad yo estudié para no ser pobre, en ese momento. Eso fue, pero fundamental. Después sí, después ya con yo me recibí de química a los 22 años, química en la universidad. Y bueno, me fui a trabajar a Buenos Aires. Fue la época en que cerraban los ingenios azucareros. Cerró uno, cerró otro, cerró el ingenio Santa Lucía, la gente sin trabajo, la gente totalmente así, todos pobres, un éxodo de la población muy, muy fuerte. Y entonces hay un señor que me decía que era mi mamá, le lavaba ropa, todo, porque eran camioneros que iban al ingenio azucarero a buscar las bolsas de azúcar. Sí. Me decía, Lucía, vos tenés que ir a Buenos Aires a trabajar de química, porque acá en Tucumán no hay industria química, todo está en Buenos Aires. Bueno, yo me recibí de 22 años, 1967, y me fui a Buenos Aires. Y te fuiste. Por supuesto que ahí sí. ¿Y cómo fue tu vida al llegar a Buenos Aires? Bueno, yo reconozco que tengo un carácter de una persona muy contemplativa, aguantadora, y que pase lo que pase, que Dios me ayude. En realidad eso fue, porque yo llegué a Buenos Aires sin conocer a nadie, sin trabajo, con 2 pesos. ¿Tenías familiares allá o te fuiste con No, la tenía familiares, pero no en la capital, Claro. sino no sé dónde. En ese momento yo no conocía. Por ejemplo, tenía una allá en Banfield, otra allá en José C. Paz, otro en
no sé dónde, y entonces eran muy lejos. Pero yo con otras indicaciones llegué, a mí me dijeron, mira, llega a Retiro, pregunta dónde es Plaza Italia y te vas a Plaza Italia. Y ahí hay pensiones muy baratas. Exactamente, en ese momento, Plaza Italia, que está al frente de la Rural, en la capital, allá en Palermo, Sí. hoy es una de las zonas más caras y más finas de Buenos Aires. Mirá. Pero en ese momento era lo que hoy es el Bajo acá, digamos, una zona La zona de 24 de septiembre y muy Sáenz Peña. barata y muy pobre y muy sucia, hace 70, 60 años. Y yo me fui ahí a una pensión, pero y yo tenía dinero para pagar una pensión, creo que una semana. Por supuesto que en ese momento no había química. Yo llegué a Buenos Aires con el título universitario de bioquímica y de química industrial. Entonces, conseguí trabajo allá la semana siguiente, yo ya estaba trabajando. Y ahí cuando empecé a trabajar, ahí nomás me pidieron dinero, me pagaron otra pensión un poco más. Gente que, por supuesto que después nos hicimos amigos con los dueños, pero que me tuvieron en consideración, pues se dieron cuenta que yo venía a trabajar. Yo fui una persona muy despierta desde chica. Y con suerte, ¿no? Porque, a ver, que te vayas del interior, sola, con 22 años, te instales y digas, yo quiero llegar a Capital Federal, porque para la gente del interior llegar a la capital... En ese momento, ahora no, ahora vamos y venimos... Pero en ese momento, en Sí, esas sí, sí. épocas... Exacto, por eso O digo. sea, no era tan fácil como para la mujer conseguir No, trabajo. no. La mujer no tenía el lugar que hoy ocupa. No, no teníamos el conocimiento y la disposición de la cual hoy tenemos. Entonces, bueno, la cuestión es que yo cuando empecé a trabajar, ahí ya inmediatamente también mis compañeros, yo era química universitaria, entonces en esa fábrica estaban buscando una profesional. Yo vi un cartel y bueno, llegué en esa época también no era como ahora, que los puestos son, bueno, por internet, por otras cosas, era había que ir a la presencial, fábrica tenía y que decir, llegar, mire, usted necesita una fábrica de química que yo averigüé, allá hay una, allá hay otra, bueno. Entonces, y ahí, bueno, mis compañeros eran todos más grandes que yo, porque por ahí tenían 30 y pico, 40 años, y eran técnicos químicos, y entonces a mí me tomaron a una universitaria para armar el laboratorio industrial de química para poder analizar todos los productos químicos que entraban y salían a la fábrica. Mira. Entonces, viste, yo tuve que armar todo el laboratorio, Qué todo hermoso. esto, y me fue bien, porque entre que sabía y entre que preguntaba, yo siempre pregunto, me digo, ¿dónde está la facultad acá de química en Buenos Aires? Allá. Y me iba y preguntaba, escúchame, yo tengo que hacer tal laboratorio, bueno, todos los aparatos, le decía a esta gente, todos compraban, me venían y me enseñaban con los aparatos. Bueno, y al poco tiempo yo ya les enseñaba a ellos más o menos. Sí, en ese sentido, Sí. yo he sido Siempre rápida con el alma de la docencia. Sí, rápida de aprender y de manejar. Y he tenido, digamos, casi inconvenientes de machismo. Digo casi porque también con mi carácter nunca le di importancia y nunca lo permití. Bien. ¿Por qué? Yo tenía 22 años y de pronto me dice el dueño de una fábrica, mire señorita o vení, qué sé yo, te pones acá, todo esto que está vacío, quiero que hagas un laboratorio, anda a averiguar los equipos, pHímetros, de todo, fotocolorímetros, y cómo lo instalamos, cómo van a poner, cuánto sale. Bueno, yo hice eso, me fui a los centros, a las fábricas y a averiguar. Y mis empleados, digamos, yo estaba de jefa casi, me pone este hombre, de 15 personas que eran todos hombres, yo era la única mujer en la fábrica. Hombres, 30 años, 40 o 48, que eran técnicos químicos. Y se tuvieron que
digamos, como popularmente se dice, comer, que venga una chica de 22 años porque era universitaria, entonces la pusieron ahí. Yo no lo tomé a eso con superioridad ni nada, pero sí en algunas actitudes que veía, porque yo cuando llegué el primer día, el segundo me decía, Lucía, te vas al kiosco, está acá, mira, en la esquina a la vuelta me compras cigarrillos. Claro, Sí, le tenían como para hacer los mandados. Bueno, sí, yo fui porque era atenta y amable. Claro. Después al tercer día dije, ¿cómo esto me mandan a mí a comprar cigarrillos? Porque el primer día me pueden mandar a hacer café, que le haga un guiso, no tengo ningún inconveniente yo, Claro. aún hoy. Pero no eso que sea como una cosa doméstica, ¿no? Bueno, entonces dije, no, Bueno, eso es todo muchacha. lo que vos pasaste, Claro. desde que te radicaste allá. Pero yo quiero que hablemos del presente, ¿sí? Sí. Hablemos a qué viniste a Tucumán, fuiste agasajada por la Universidad de San Sí, Pablo sí, T. sí. Ahí está, permiso, ¿no? Sí, sí, En a ver, mi ya lo vas a- bolsita hay una cajita, por favor. Ya la vas a pedir a la producción. Contame rapidito, antes de ir a la pausa. Bueno. Miren, estos son los libros de Lucía. ¿¿Dónde podemos encontrar tus libros? Hay una Vamos a empresa ver si las que se chicas llama lo toman a Libros los libros. Tucumanos. Sí, sí. Ahí está, lo vamos mostrando los libros. Mientras... Libros Tucumanos. Ahí lo mostramos. Este es uno de los libros. Mientras le vamos a alcanzar a Lucía lo que ha recibido esta distinción. Este es uno de los libros. A ver, ya tenemos la distinción. Sí. Esto le entregó la Universidad San Pablo T. Como mujer destacada. Mujer destacada 2023 por su labor en el ámbito cultural en nuestra provincia. Sí, por el lo aporte podemos cultural. ¿Lo tenemos? Sí. Ahí está. Tremendo. Mira qué lindo, sí, ¿no? Muy linda placa, muy bien. hermoso. Bueno, yo te felicito. Vos Muy sabés que bien. te admiro un montón. Tu Y yo te trabajo. agradezco a vos muchísimo esta invitación, mostrarme a la gente. Yo creo que me conocen bastante, pero no todo el mundo, porque yo, entre que vivo en Buenos Aires y en Tucumán, en realidad vivo en Buenos Aires. Claro, ¿cuántas veces venís a Tucumán? ¿Tres veces por año? No, todos los meses. ¿Todos Yo los tengo- meses te venís? Claro, yo tengo casa en Santa Lucía. Ah, venís a ver la casa. Claro. Pero hace muchos años que vengo todos los meses, inclusive por estos libros, porque me invitan, porque ahora estos días doy charla por el 24 de marzo, Claro, ¿hasta cuándo te vas a quedar? no, el sábado. Hasta el sábado. Yo vine el domingo y me voy el sábado. Yo siempre vengo y me quedo una semana, en general, ¿no? Así que bueno, por eso te agradezco muchísimo esto, de permitirme, bueno, mostrar mis cosas, mostrarme también a tu audiencia y saludarlos, mostrar esto y ¿Y agradecer cómo no también. vamos a amar la cultura, nosotros los tucumanos, ¿no? Y mostrar que tenemos referentes fuertes que nos representan como mujeres empoderadas como vos, Ah, que dan ese ejemplo. Y uno de los libros que quiero resaltar es este, sí, es el Gallo Negro, que se lo súper recomiendo, y el de los ingenios, la historia de los ingenios del cierre de azucareros, los sí, ingenios acá también está azucareros así. de la provincia. Por Que- supuesto, sí, sí, que sí. la verdad que El nacimiento y el desarrollo de la industria azucarera acá en Tucumán. Claro, el porqué también, está todo en ese libro. No, en los 10 libros. en Hay los otro 10. libro que se Sí. llama Ingenios Azucareros, que es todo un tomito, que habla únicamente de eso. Bueno, Ok. cuando vengas cerca a mitad de año te venís y hablamos exclusivamente del ingenio, ¿te parece? Bueno, de la Claro, industria azucarera. De la industria azucarera. Sí, sí, eso es interesante. Sí. Porque yo he nacido y he vivido acá en Tucumán, bueno, En y esa hasta época hace de los cierres. cuando Tucumán era azúcar. Y hoy Tucumán ya no es azúcar. Y se está casi convirtiendo en Tucumán es limón. Limón. Bueno, Y azúcar sí, y sí. limón, hacemos la limonada. Claro. Bueno, Lu, Bueno. muchas gracias, ¿no? Gracias, Lo mejor muchísimas para gracias, vos. querida. Muchas gracias. Muy bien, nosotros con esta gran escritora tucumana nos vamos a buscar la pausa.